Muy buenos días, mis hermanos. Seguimos en nuestras clases de Estudia tu Biblia. Hoy estamos en la clase número 24, la cual es la segunda clase del estudio de los libros proféticos. Hoy vamos a estar viendo las preguntas claves que podemos hacerle a un pasaje de un tipo de libros de estos proféticos. Recuerden, en la clase anterior estuvimos viendo algunas ideas generales que podemos tener en cuenta en cuanto a este tipo de libros. El día de hoy, teniendo en cuenta un pasaje que deberíamos tener en cuenta para analizar, para estudiar un pasaje dentro de un libro como eso, espero que se entienda. La clase de mañana vamos a ver la macroestructura, es decir, cómo el libro fue construido, qué nos está enseñando, qué vemos de tal parte a tal parte, de acuerdo a los capítulos que vemos de un libro, y luego vamos a aplicar todo a un pasaje en particular de algún libro profético que queramos estudiar, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo las preguntas clave, pero antes de entrar en el contenido específico de nuestra clase de hoy, vamos a responder la tarea que dejamos del día de ayer. El día de ayer debimos haber leído Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 17, y la tarea es, en ese versículo 17, versículo final de nuestra porción, aparecen un listado de acciones que el Señor espera que el pueblo haga. Así que, ¿cuáles son esas acciones que está diciendo el texto que el Señor esperaba de su pueblo que practicara? Así que tomémonos un tiempo para poder responder a esa pregunta. Escriba ahí en el chat cuáles son las dos acciones que a usted más le llamó la atención de esas acciones que se nos presentan en el libro. Tomémonos entonces un tiempo para poder estar respondiendo a esta tarea. ¿Ok? Muy bien, hermanos, en el pasaje debimos haber visto elementos como buscar la justicia, como restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Entonces no se piden aquí, como veíamos en los salmos, que eran canciones, o en los proverbios, que eran sentencias particulares, sino que aquí estamos viendo una demanda por parte del Señor al pueblo, y a través de este profeta es que el Señor está utilizando su voz para comunicarle esa demanda al pueblo. Así que vamos más adelante a examinar un poco acerca de ello, pero es bueno que pudiéramos considerar esto. Este texto va a servirnos como de elemento práctico que vamos a ver más adelante, y me gustaría que pudiéramos ilustrar nuestra clase el día de hoy con la siguiente idea. Es una idea que va a tener su particularidad, pero que podamos nosotros tenerla en cuenta, y es la del soborno espiritual. Yo sé que eso suena un poco fuerte, pero va a tener sentido con lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Imagínense que el jefe de una mafia le dona $1 millón a un orfanato, ¿sí? Para unos niños huérfanos, para unas personas que necesitan recursos. Viene este hombre con el mal que hace, viene y presenta esta acción buena, y lo hace para que la policía mire hacia otro lado. Si un hombre hace eso y le muestra a la policía este acto, es básicamente lo que vemos en la imagen. El tipo está sobornando a la policía. Es como si le estuvieran dando dinero, que entre otras cosas, a veces estas mafias también se encargan, pues, de sobornar a algunas personas, ¿no? Sea de cualquier autoridad, cualquier institución. Entonces imagínese a la autoridad de un lugar, a través de unas buenas acciones, intentar comprar o que mire hacia otro lado cuando se practican ciertas cosas malas. Bueno, muchas veces sin darnos cuenta, puede ser, cuando digo sin darnos cuenta, que puede ser indirectamente o sin atender hacia ello, muchas veces nosotros podemos estar haciendo exactamente lo mismo. De lunes a sábados vivir nosotros de espalda a su palabra. El miércoles ser injusto en el trabajo. El viernes quizás ignorar al necesitado, y el domingo luego intentar comprar el favor de Dios, creer que se compra el favor de Dios. Voy a dar mi ofrenda, voy a dar mi diezmo, voy a dar allí mi aporte, y con esto Dios ve lo que yo hago, y los días de semana Dios totalmente ignorado. Bueno, muchas veces
en lo que vamos a encontrar en estos libros proféticos es el actuar del pueblo así. Es ignorar a Dios durante todo el tiempo y de repente presentar al Señor su sacrificio, sus ofrendas a Dios, aunque ese pueblo estaba lejos de Dios, y el Señor continuamente a través de estos profetas les reclamaba ese tipo de cosas. Así que vamos a ver entonces qué preguntas tener en cuenta para poder estudiar el pasaje y poder ver cuál es la voz que está utilizando ahí el profeta al hablarle al pueblo del Señor. Así que vamos a ver entonces, en cuanto al contexto, algunas preguntas a tener en cuenta en los libros proféticos. ¿Hay alguna pista sobre las circunstancias en las que se dio la profecía? Nos dice el texto que estamos leyendo algo, nos está indicando algo que nos lleva a entender. Recordemos que ayer veíamos cómo el periodo histórico se convierte en un rey en el libro profético, porque nos indica en qué momento de la historia de Israel, en qué periodo de los reyes se está desarrollando esa profecía o esa situación que está anunciando el profeta. La pregunta también podría ser, en cuanto a contexto, ¿se menciona en otras partes del Antiguo Testamento? ¿Se recuerda algún evento? ¿Se trae a memoria, se trae a colación alguna situación que han vivido? Entonces son preguntas que nos ayudan a entender el contexto de nuestro pasaje. En cuanto a la observación, podemos tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué comportamiento humano es condenado o es recompensado en el pasaje? Recuerden que, a diferencia de la narrativa que nos cuentan una historia donde simplemente nos están diciendo lo que alguien está haciendo, no todas las veces se nos dice si esa persona está haciendo el bien o el mal. Eso lo sacamos nosotros de acuerdo a lo que sucede en la historia. Pero los libros proféticos sí tienen esa connotación. Van a decir, estás actuando de mala manera. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo funciona un profeta? Todos conocemos, o quizás usted conoce, la historia del profeta Natán. Es un hombre que no tenemos ningún libro escrito, de los libros de la escritura no hay ningún libro escrito por Natán. Pero sí se nos menciona su actividad profética cuando él se acerca a David después de David haber pecado. ¿Y qué le dice a él? A través de una historia le dice que David está en pecado. Y eso es lo que hacen los profetas. Los profetas van a anunciar y van a emitir un juicio. Ellos no son centrocentrados. Ellos no son tibios. Ellos tienen que hablar de parte de Dios y decir, esto está bien y esto está mal. Así que en la observación vamos a encontrar eso, declaraciones contundentes que señalan delante de Dios estás actuando en pecado, delante de Dios has hecho esto bien. Así que eso nos puede señalar. Y otro aspecto es, ¿qué nos dice el pasaje sobre el carácter de Dios o los planes de Dios? En los libros proféticos esto es muy clave tenerlo en cuenta. ¿Hay algo del carácter de Dios aquí? Y conforme al carácter de Dios, ¿hay algún plan que se esté mostrando aquí? ¿Cómo Dios espera que actúe? ¿Cómo Dios, conforme al pecado, termina actuando? Nos está mostrando eso. Así que en la observación podemos tener eso en cuenta. En cuanto al significado, podemos preguntarnos, ¿se dan instrucciones o comandos específicos al lector? ¿Menciona esto consecuencias? ¿Hay alguna expectativa sobre el futuro? Es decir, ya no solamente lo observamos, sino que si de esta observación ya tiene mucho que ver o es significativo para el entendimiento del pasaje. Por ejemplo, Malaquías 3:10, un texto que es muy usado por el tema de los diezmos y ofrendas y que se saca del contexto, y espero que usted con esto que está aprendiendo pueda tomar un libro como Malaquías y entender a dónde nos está apuntando. Pero por ejemplo, en ese texto se nos destaca que el acto de esta gente de no estar llevando el diezmo está trayendo una consecuencia que está resultando en que el pueblo se ha quedado sin sacerdote para que puedan hacer los sacrificios, para que el pueblo del Señor reciba el perdón por sus pecados. Así que lo que está en juego es eso, y nos ayuda a qué cosa entender, que el Señor está diciendo aquí, tengo esto contra ti porque has hecho esto, y allí en eso nos lleva entonces a entender el significado. No es solamente observarlo y decir, aquí Dios está diciendo esto. No, ¿qué significa entonces eso? ¿Qué implica eso? Entonces, en el significado lo que buscamos es, de esto que hemos observado, cómo nos lleva a entender el por qué Dios está diciendo eso allí. ¿Por qué Dios le está demandando esto al pueblo? ¿Simplemente son desobedientes y ya? ¿O hay una consecuencia allí que nos podamos ver? Y esa consecuencia nos apunta hacia algún aspecto futuro. ¿Va a traer un resultado inmediato o futuro? Eso nos ayuda a entender la observación y el significado después, tenerlo en cuenta a través de haber observado, poder tener en cuenta este significado a través de estas preguntas. Ahora, como hemos dicho, apunta nuestro pasaje al Evangelio.
¿Apunta el pasaje hacia Jesús? ¿Se anticipa el Evangelio de alguna manera? ¿La obra de Cristo es anticipada? ¿Se nos menciona algo? Les decía en la clase anterior el tema de la gloria del templo, que nos dice que es mayor que la primera. La Escritura nos va a apuntar que Cristo va a ser ese templo cuando nos muestra al final que ya no habrá lugar para... Ya no necesitaremos del templo, porque Él será nuestro templo, nosotros seremos su pueblo y Él nuestro eterno Dios. Así que de alguna manera vemos que la gloria nos está apuntando hacia Él, si se tratará de eso, pero también podemos ver en distintos tipos de textos cómo se nos menciona. Algunas veces vamos a tener claridad cuando el Nuevo Testamento lo explica. Por ejemplo, cuando el Señor dice: usted no recibirá ninguna señal sino la señal de Jonás. Y se pregunta: ¿cuál es la señal de Jonás? Bueno, Jonás, después de 3 días, como si estuviera muerto, Jonás aparece de nuevo a dar testimonio de la obra del Señor y a dar testimonio de que se arrepientan y crean en Él. Jesús, después de la señal de Jonás es después de 3 días de estar Él en el vientre de la muerte, sale y resucita, y entonces con eso nos muestra que Él viene entonces a testificar acerca del Señor y que se ha cumplido todo lo que Él demandaba en la palabra del Señor, y Cristo entonces es nuestro Salvador. Podemos ver cómo los textos pueden anticiparnos y apuntarnos a Cristo, alguna acción del Señor, algún aspecto del Evangelio. Entonces poder ver ese asunto, a cómo apunta ese pasaje hacia Jesús y si se anticipa el Evangelio en alguna manera. Ahora, para aplicación podemos tener en cuenta entonces, mis hermanos, cómo te lleva este pasaje a confiar en Dios y en sus promesas en Jesús. ¿Cómo te lleva ese pasaje a confiar en Dios? ¿Cómo te lleva ese pasaje a que tú tengas esas promesas que ahí menciona, que tú puedas encontrar consuelo y esperanza en que Jesús las cumple? Las ha cumplido algunas y otras las cumplirá. ¿Cómo te llama a cambiar también ese pasaje tu forma de vivir? ¿A qué te está llamando? ¿A qué te lleva a reflexionar? ¿Cómo te lleva a amar a tu prójimo? ¿Cómo te lleva principalmente a amar a tu Dios? ¿Cómo nos ayuda ese pasaje a examinar eso? Así que estas son algunas preguntas que podemos tener en cuenta, y ahora, mis hermanos, vamos entonces a aplicarlo a nuestro pasaje, al texto que leíamos de Isaías 11, de Isaías capítulo 1, versículos 11 al 17. Vamos entonces a aplicar algunas de estas preguntas. En cuanto a contexto, podemos preguntarnos: ¿hay alguna pista sobre las circunstancias en las que se dio la profecía? ¿Se mencionan o aluden otras partes del Antiguo Testamento? Bueno, mis hermanos, si miramos nosotros un versículo antes de nuestro pasaje, en Isaías 1:10, el profeta hace una alusión directa a una historia famosísima del Antiguo Testamento. Él le dice a los líderes de Jerusalén: príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Y en eso es lo que les está haciendo recordación, es de aquellas otras naciones que dejaron de existir porque el juicio del Señor vino sobre ellas. Así que eso ya nos está dando un indicio. Está comparando a estas naciones como personas que vivían en Sodoma, y que los que vivían en Sodoma no eran personas que practicaban el bien, sino que hacían todo lo inmoral delante del Señor. Así que con esas palabras está presentándonos un contexto de cómo se encuentra la nación delante del Señor. Así que es importante que podamos tener algunas pistas en nuestro texto, si se menciona algo de allí o se alude a otras partes del Antiguo Testamento. Recuerden, parte de entender un texto no es solamente quedarnos en una porción, sino leer los versículos anteriores, los versículos posteriores, para que nos ayuden a tener un marco mucho mayor de entendimiento. Así que aquí podemos ver que en el versículo 10 nos dice eso: príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra, haciendo alusión a que estas personas están en la misma condición que esas naciones sobre las cuales el Señor envió su juicio. Así que básicamente lo que les está diciendo es que ellos están bajo una amenaza de destrucción sobre ellos por causa de su desobediencia. Así que las circunstancias son tan graves que Dios no los llama pueblo santo, sino que Dios los compara con las peores ciudades que hasta el momento tenemos en la historia. Así que el escenario es bien terrible. Ya nos da un marco del tono en el que la historia se está desarrollando. El Señor los está sentenciando. Y ahora vamos entonces a la observación. ¿Qué comportamiento humano es condenado en el texto? Bueno, los versículos 11 al 14, las palabras de Dios siguen siendo impactantes. Él dice: estoy hastiado de los holocaustos. No me traigas más vana ofrenda. Vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. O sea,
lo que ustedes hacen es un asco para mí. Y eso es fuerte. Son palabras fuertes. Si leemos el versículo 15, mis hermanos, Dios dice que cuando ellos se levanten las manos para orar, Él va a esconder sus ojos y no los va a escuchar. Mírense lo terrible de la condición del pueblo. Que el Señor les dice, yo no voy a escucharlo. Yo no voy a atender lo que ustedes dicen. Es más, si ustedes presentaron un sacrificio, yo lo que voy a ver es como que ustedes mataron un animal. Eso no fue para sacrificarlo a mí. Es terrible la condición como el Señor los vea, como el Señor los está viendo. El Señor los está viendo y está condenando su hipocresía, porque venían al templo con las manos llenas de sangre, porque ellos estaban abusando de los débiles, porque ellos estaban haciendo injusticias y luego pretendían esa injusticia taparla a través de traer un sacrificio ante el Señor. La misma idea que veíamos al principio, de hacer algo malo, pero luego tapándolo con una acción buena. No, estás haciendo mal. Ahora, esto nos lleva a entender el texto, es decir, nos lleva a comprender su significado. Y la pregunta que podemos entonces tener en cuenta aquí es, ¿se dan instrucciones específicas en el pasaje para que entendamos el lector? Bueno, el Señor hace un llamado al pueblo a que se limpie. Y no es que nosotros tengamos que tomar inmediatamente el texto hacia nosotros, recordemos que nos falta todavía un paso y es Cristo, pero ya vemos que el Señor lo que intentaba mostrar la condición del pueblo era llevarlos a que ellos se limpien y que en lugar de hacer lo malo y en lugar de profanar el nombre del Señor y en lugar de tratar con desdén y de manera fuerte a los necesitados, se encargaran más bien de poder ayudarles. Y el Señor entonces por eso les va a decir, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda, al necesitado, no lo maltraten, sírvanles, ayúdenle. Así que el significado del profeta es rotundo. El significado del profeta aquí es algo muy claro. La adoración pública en el templo no tiene absolutamente ningún valor si no está respaldada por una vida de obediencia, por una vida de justicia, por una vida de amor también hacia el vulnerable. De nada sirve que levanten manos santas un día en el templo si los demás días ignoran completamente lo que el Señor les pide a ellos. Así que, mis hermanos, esto nos lleva entonces a analizar cómo esto nos apunta a Cristo Jesús en cuanto a la T de teología bíblica. ¿Apunta el pasaje hacia Jesús? ¿Se anticipa el Evangelio? Bueno, hermanos, los sacrificios de animales de Isaías 1 nunca pudieron limpiar la sangre de las manos del pueblo porque eran rituales vacíos, o sea, eran rituales que se quedaban siempre incompletos porque al día siguiente otra vez volvían a comer, el mismo día volvían a cometer pecados y necesitaban ser limpiados continuamente. Este pasaje nos anticipa que nosotros como seres humanos hemos de necesitar una purificación real y completa. La sangre, hermanos, como diría Hebreos 10, de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, pero Cristo con su sangre derramada por nosotros sí que puede hacerlo. Ahora Él nos limpia y a través de su obra, mis hermanos, nosotros ahora podemos responder al llamado que el Señor nos hace, de poder poner también nuestra mirada hacia aquel que está en situación vulnerable y ver de qué manera podemos, en la gracia y el amor dado por el Señor, servir a aquellos que están en necesidad. El Cordero Perfecto nos limpia de todo mal y pecado, pero también nos comisiona a poder ser sus manos, sus pies, su voz, su corazón a aquel que está en necesidad. Así que podamos también entonces aplicar nuestro pasaje el día de hoy. ¿Cómo te llama este pasaje a cambiar tu forma de vivir? ¿Cómo nos llama este pasaje, mis hermanos, a cambiar nuestra forma de vivir? O permítanme hacerlo a través de esta pregunta quizás un poco más puntual. ¿Cómo son tus domingos comparados con tus lunes? El domingo quizás no sea fácil levantar mano santa como hacía esta gente. Esta gente hacía algo maravilloso el domingo, o el día que se reunían, ¿no? Evidentemente nosotros hoy domingo, pero ellos en el día que presentaban las ofrendas y los sacrificios ante el Señor, wow, maravilloso, pero era algo hipócrita, porque los demás días ellos subyugaban a aquellos que estaban en necesidad. Así que el llamado aquí es uno, o que puede acercársele a un llamado que le hicieron a ellos. No es suficiente con que pensemos o digamos que somos de Cristo cuando no vivimos los demás días de la semana, aparte del domingo, como que somos de Cristo. Así que la pregunta es esa:
¿Cómo son tus domingos comparados con tus lunes? Y habiendo pensado en ello, o que tú medites en ello, vamos a concluir nuestra clase dejando la tarea para el día de mañana. Pero quédate con esa pregunta. Quédate con esa pregunta. Y pídele al Señor que te ayude a poder vivir todos los días de tu vida en adoración al Señor, de una manera real y no de una manera hipócrita o fingida. Tarea para mañana, para nuestra siguiente clase. Vamos a ver el mapa completo de un libro profético. No podemos tomar Isaías, bastante largo, pero vamos a tomar un libro un poco más corto y es el libro de Ageo. ¿Con qué objetivo? Bueno, mis hermanos, la tarea es realmente que usted se pueda leer Ageo completo, ¿ok? Solamente tiene 2 capítulos. En 5 minutos usted se leyó todo el libro de Ageo. No le puse Isaías porque es bien largo, ¿ok? Le puse Ageo para que usted pueda leérselo completo. Ahora, lo que vamos a estar observando es que nos dice en Ageo, en el versículo inicial, se nos dice que en el segundo año de un rey extranjero ocurre esta profecía. Así que esa es la pregunta simple para mañana. Léase todo Ageo y dígame, en el segundo año de qué rey extranjero ocurre la profecía que menciona Ageo. Anoten ese nombre de ese rey y nos vemos mañana. Usted lo anotará mañana en el chat, ¿ok? Así que antes de terminar la clase vamos a orar y pidamos al Señor que nos ayude lo que hemos pedido en la reflexión anterior, que nos ayude a vivir todos los días de la semana como cuando los domingos nos reunimos como iglesia a adorar el nombre del Señor, que en todo cuanto hagamos glorifiquemos a nuestro Señor. Bendito Dios, no queremos vivir, Señor, como con labios fingidos que dicen una cosa con sus labios, que levantan manos santas en señal, Señor, de estar, Señor, reunidos delante de ti, reconociéndote ese día, pero los demás días de nuestra vida ignorándote por completo. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir de una manera fiel, de una manera digna, Señor, de tu glorioso evangelio. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser testigos tuyos, que honremos, bendigamos y exaltemos tu santo nombre. Guíanos, Señor, para la gloria de tu santo nombre, te lo pedimos. Que en todo y por todo tu nombre sea exaltado y glorificado por nosotros, tus hijos, en todo cuanto nosotros hagamos. A ti sea la gloria, a ti te oramos, Señor, a ti clamamos. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Hermanos, que el buen Señor nuestro, que nos ha dado a su Hijo, nuestro Padre Celestial, para que nosotros podamos ser rescatados, nos siga guiando para la gloria de su santo nombre. El Señor les siga bendiciendo, les siga conduciendo en su verdad.